En 2025, una inteligencia artificial generó una imagen tan perfecta de una persona, que ni su propia madre pudo distinguirla de una foto real. Un abogado en Nueva York presentó ante un tribunal pruebas legales que no existían, porque ChatGPT las inventó, y él las creyó sin verificar. Una empresa británica perdió 25 millones de dólares, porque un empleado obedeció las órdenes de su jefe en una videollamada, donde todos, absolutamente todos los participantes, eran deepfakes generados por inteligencia artificial. Vivimos en una era donde ya no podemos confiar en lo que vemos, en lo que oímos, ni siquiera en lo que leemos. La línea entre lo real y lo falso se ha borrado para siempre. Y ahora, te voy a decir algo que te va a sonar completamente absurdo, pero que al final de este vídeo vas a entender como una verdad incuestionable. Un hombre describió todo esto, con una precisión escalofriante, hace exactamente 420 años. No era un programador. No era un científico. Era un ex soldado medio manco, que había estado preso, y que escribió una novela sobre un viejo loco que confundía la realidad con la ficción. Ese hombre se llamaba Miguel de Cervantes. Y esa novela es Don Quijote de la Mancha. En este vídeo vas a descubrir 3 cosas que van a cambiar por completo tu forma de ver este libro, y tu forma de ver la inteligencia artificial. Primero, Cervantes inventó el concepto de alucinación artificial, 400 años antes de que los ingenieros pusieran ese nombre exacto a los errores de ChatGPT. Y no es una metáfora. Es una coincidencia que te va a erizar la piel. Segundo, Don Quijote fue la primera víctima de un deepfake de la historia. Alguien robó su identidad, clonó su personalidad y publicó una versión falsa de su vida. Y el mundo se la creyó. Esto ocurrió en 1614, y Cervantes tuvo que escribir la segunda parte del Quijote para combatirlo. Y tercero, y esto es lo más perturbador. Dulcinea del Toboso, la mujer perfecta que Don Quijote ama con toda su alma, no existe. Es una creación artificial. Una imagen generada a partir de una campesina real, mejorada, embellecida, idealizada hasta la perfección. Es, literalmente, la primera novia virtual de la historia de la literatura. Y Cervantes nos advirtió exactamente qué pasa cuando te enamoras de algo que no es real. Si este vídeo te hace ver Don Quijote con ojos completamente nuevos, si te hace cuestionar tu relación con la tecnología, te pido solo una cosa: suscríbete al canal. Porque aquí no hacemos resúmenes de libros. Aquí descubrimos las verdades que llevaban siglos escondidas en los clásicos. Y este, créeme, es el vídeo más actual que jamás hemos hecho sobre un libro de 1605. Vamos a empezar. Y te pido que no te saltes ni un minuto, porque cada revelación construye sobre la anterior. Para entender por qué Cervantes fue capaz de predecir la era de la inteligencia artificial, primero necesitas entender quién era realmente este hombre. Porque la versión que te contaron en el colegio, esa del genio de las letras españolas, es una versión tan falsa como un deepfake. Miguel de Cervantes Saavedra nació en 1547, probablemente en Alcalá de Henares. Digo probablemente, porque ni siquiera de su nacimiento tenemos certeza absoluta. Y aquí ya empieza el paralelismo con nuestra era. La identidad de Cervantes fue siempre difusa, disputada, reconstruida. Como las identidades digitales de hoy. Cervantes fue soldado. Luchó en la batalla de Lepanto en 1571, donde una bala de arcabuz le destrozó la mano izquierda para siempre. Desde entonces fue conocido como el Manco de Lepanto. Pero aquí viene un dato que los profesores no suelen contarte. Después de Lepanto, cuando volvía a España, su barco fue capturado por piratas berberiscos. Cervantes pasó 5 años como esclavo en Argel. 5 años. Intentó escapar 4 veces, y las 4 fracasó. Piensa en eso. Este hombre conoció, en carne propia, lo que significa perder tu identidad. Que te arranquen tu nombre, tu país, tu libertad. Que te conviertan en un número, en una mercancía. Cervantes vivió lo que hoy llamaríamos un robo de identidad, pero en su versión más brutal y literal. Pero lo que pasó después de que lo liberaron, es lo que nadie te cuenta. Cuando por fin volvió a España, esperando ser recibido como un héroe de guerra,
Descubrió que a nadie le importaba. Intentó ser escritor, fracasó. Intentó ser funcionario, lo nombraron recaudador de impuestos en Andalucía, y terminó en la cárcel, acusado de irregularidades contables. Algunos historiadores creen que fue precisamente allí, en la cárcel de Sevilla, donde empezó a escribir Don Quijote. Detengámonos un momento aquí. Un hombre que ha perdido su identidad como esclavo, que ha perdido su reputación como funcionario, que ha perdido la esperanza como escritor, se sienta en una celda y crea la historia de un hombre que pierde la razón. Un hombre que ya no puede distinguir la realidad de la ficción. ¿Os dais cuenta de lo que esto significa? Cervantes no escribió Don Quijote como una historia divertida sobre un loco. Escribió Don Quijote como un tratado filosófico sobre la naturaleza de la realidad, disfrazado de comedia. Y ese tratado es, hoy, más relevante que cualquier artículo sobre inteligencia artificial que puedas leer en Internet. Don Quijote se publicó en enero de 1605. Y para entender su impacto, necesitas entender algo fundamental sobre aquella época. En 1605, la imprenta de Gutenberg llevaba apenas 150 años funcionando. La humanidad acababa de descubrir que la información podía replicarse a gran escala. Por primera vez en la historia, una historia inventada podía llegar a miles de personas simultáneamente. Las novelas de caballerías, que eran los libros de fantasía de la época, se habían convertido en algo parecido a lo que hoy son las redes sociales y la inteligencia artificial combinadas. Máquinas de generar realidades alternativas. La gente se obsesionaba con estos libros. Había relatos de personas que dejaban sus trabajos, abandonaban sus familias, e intentaban imitar las hazañas de los caballeros ficticios. ¿Os suena familiar? Hoy tenemos gente que deja su vida real para vivir en mundos virtuales, que se enamora de chatbots, que toma decisiones financieras basándose en lo que les dice una inteligencia artificial. Y aquí viene la conexión que nadie ha hecho hasta ahora. Cervantes no escribió Don Quijote para burlarse de los libros de caballerías. Eso es lo que dicen los manuales escolares, pero es una simplificación absurda. Cervantes escribió Don Quijote para hacer la pregunta más importante de nuestra era. ¿Qué pasa cuando un ser humano pierde la capacidad de distinguir lo real de lo generado artificialmente? Don Quijote es un hombre que ha consumido tanta ficción, que su cerebro ya no puede procesarla como ficción. La ha integrado como realidad. Y cuando sale al mundo, todo lo que ve lo filtra a través de esas ficciones. Los molinos son gigantes. Las posadas son castillos. Las campesinas son princesas. Ahora sustituye libros de caballerías por inteligencia artificial y contenido generado. Sustituye Don Quijote por usuario de Internet en 2025. La ecuación es exactamente la misma. Cervantes describió el algoritmo de la confusión humana, siglos antes de que existiera la tecnología para amplificarlo. Hay algo que muy pocos saben sobre Don Quijote, y es que este libro fue, en su momento, profundamente incómodo para el poder. Y la razón es la misma por la que debería ser incómodo hoy para las grandes empresas tecnológicas. Cervantes escribió Don Quijote durante la Inquisición española. En una época donde la verdad oficial era dictada por una autoridad central, donde cuestionar la realidad aprobada podía llevarte a la hoguera. Y en medio de ese contexto, publica una novela donde la verdad es constantemente cuestionada, donde ningún narrador es fiable, donde la realidad depende de quien la cuenta. ¿Sabéis lo que hizo Cervantes? Creó un narrador ficticio, Cide Hamete Benengeli, un supuesto historiador árabe, y dijo que toda la historia del Quijote era una traducción de un manuscrito encontrado en un mercado de Toledo. Es decir, la novela más famosa de la historia se presenta a sí misma como una información de segunda mano, potencialmente manipulada, traducida por un desconocido, de una fuente no verificable. ¿Os dais cuenta? Cervantes inventó las fake news, para advertirnos sobre las fake news. El libro es un laberinto de espejos donde nunca sabes quién dice la verdad. El narrador dice que traduce a Benengeli, pero ¿podemos confiar en el traductor? Benengeli dice que cuenta hechos reales, pero ¿podemos confiar en un historiador ficticio? Don Quijote dice que ve gigantes, pero ¿podemos confiar en alguien que ha perdido el juicio? Esta estructura narrativa, en 1605,
Era revolucionaria. Hoy, en 2025, es exactamente la estructura de Internet. Consumimos información de fuentes desconocidas, traducida por algoritmos, presentada por narradores que no podemos verificar, filtrada por nuestros propios sesgos. Vivimos dentro de un Quijote digital permanente. Y lo más perturbador, igual que Don Quijote estaba convencido de que él veía la realidad y los demás estaban equivocados, cada usuario de Internet, cada consumidor de contenido generado por IA, está convencido de que él sí sabe distinguir lo verdadero de lo falso. Que los engañados son siempre los otros. Cervantes ya se reía de eso hace 420 años. En el mundo de la inteligencia artificial existe un término técnico que los ingenieros usan constantemente. Una alucinación de IA ocurre cuando el sistema genera información que parece completamente real, completamente coherente, completamente convincente, pero que es completamente falsa. ChatGPT inventa citas de libros que no existen. Genera estudios científicos con datos fabricados. Crea biografías de personas que nunca vivieron, con fechas, lugares y detalles tan específicos que cualquiera los creería reales. En 2023, un caso se hizo mundialmente famoso. Un abogado en Nueva York, Steven Schwartz, presentó ante un tribunal federal un escrito legal con 6 casos judiciales como precedentes. El juez descubrió que ninguno de esos casos existía. Los había generado ChatGPT, con nombres de jueces reales, tribunales reales, fechas verosímiles, todo inventado. El abogado fue multado y el caso Mata contra Avianca se convirtió en el ejemplo más citado de alucinación de inteligencia artificial. Y ahora viene lo que me dejó sin palabras cuando lo descubrí. Don Quijote hace exactamente lo mismo. Exactamente. Cuando Don Quijote ve los molinos de viento y dice que son gigantes, no está mintiendo. No está bromeando. Su cerebro ha procesado la información visual y la ha transformado en algo que es coherente con su base de datos interna, los libros de caballerías que ha leído. Para él, lo que ve es absolutamente real. Tiene nombres para esos gigantes. Tiene una narrativa coherente. Tiene contexto, tiene lógica interna. Es, literalmente, una alucinación generada por un sistema que ha sido entrenado con datos sesgados. Don Quijote es una inteligencia artificial biológica que ha sido entrenada exclusivamente con novelas de caballerías, y por lo tanto genera respuestas que son internamente coherentes pero externamente falsas. Los ingenieros de OpenAI tardaron hasta 2022 en ponerle nombre a este fenómeno. Cervantes lo describió en 1605, con una precisión que debería darnos escalofríos. Vamos a abrir el libro. Capítulo 8 de la primera parte. Es uno de los episodios más famosos de la literatura universal, pero casi nadie lo ha leído desde esta perspectiva. Don Quijote ve 30 o 40 molinos de viento en un campo. Y le dice a Sancho, la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30, o pocos más, desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla. Sancho le responde, mire vuestra merced que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y aquí viene la frase clave, la que revela que Cervantes entendía las alucinaciones 420 años antes. Don Quijote responde a Sancho, bien parece que no estás cursado en esto de las aventuras, ellos son gigantes. Analicemos esto con terminología de IA. Don Quijote tiene una respuesta generada por su modelo interno. Sancho le presenta un dato externo que contradice esa respuesta, un dato real, verificable, un molino de viento visible para cualquiera. Y Don Quijote no corrige su modelo. No actualiza su información. Hace algo que las inteligencias artificiales también hacen, descarta la corrección, y reafirma la alucinación con más confianza. Bien parece que no estás cursado, le dice. Básicamente, tú no sabes, yo sí. Mi modelo es superior al tuyo. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador de esta escena, y es algo que nadie analiza. Después de la batalla, cuando Don Quijote está tirado en el suelo, molido a golpes, ¿sabéis qué dice? No dice tenía razón, Sancho, eran molinos. Dice que un mago enemigo, Frestón,
transformó los gigantes en molinos después de la batalla, para robarle la gloria de la victoria. Es decir, cuando la realidad contradice su alucinación, Don Quijote no corrige la alucinación. Genera una alucinación adicional para explicar la discrepancia. Crea una narrativa de conspiración, para proteger su modelo interno. ¿Os suena? Esto es exactamente lo que hacen los modelos de IA cuando los presionas con datos contradictorios. No dicen «me equivoqué». Generan explicaciones adicionales, igualmente falsas, igualmente coherentes, para mantener la consistencia de su respuesta original. Y esto es exactamente lo que hacemos los humanos cuando la realidad contradice nuestras creencias. Inventamos conspiraciones, generamos excusas, creamos narrativas protectoras. Cervantes no solo describió las alucinaciones de IA. Describió el mecanismo psicológico completo de cómo la desinformación se protege a sí misma. Y eso, en 1605, es sencillamente genial. Ahora llevemos esto al presente. En 2025, las pérdidas por fraude superaron los 900 millones de euros. Solo en redes sociales. Casi 1.000 millones de euros robados, porque la gente vio cosas que parecían reales, y no lo eran. Una mujer en Francia perdió $800.000, porque creyó estar en una relación con Brad Pitt. Le enviaban vídeos, fotos, mensajes de voz. Todo generado por inteligencia artificial. Todo perfecto. Todo falso. Y cuando sus amigos le decían que no era real, ella respondía como Don Quijote: ustedes no entienden. Yo sé que es real, yo lo he visto, yo lo he oído. Un empleado de la multinacional británica Arup participó en una videoconferencia con su director financiero y varios compañeros de trabajo. Recibió instrucciones para transferir $25 millones. Lo hizo sin dudar, porque vio a su jefe, habló con su jefe, escuchó a sus compañeros. Solo que ninguno de ellos era real. Todos, absolutamente todos los participantes de esa videollamada excepto él, eran deepfake, gigantes que eran molinos. Molinos que parecían gigantes. Sam Altman, el CEO de OpenAI, la empresa que creó ChatGPT, dijo en julio de 2025 que está muy nervioso por una crisis de fraude inminente causada por la inteligencia artificial. Dijo que la IA ya ha superado la mayoría de los métodos de autenticación actuales. Que ya no podemos confiar en lo que vemos ni en lo que oímos. ¿Y sabéis lo que Cervantes pone en boca de Sancho Panza, hace 420 años? Una frase que debería estar escrita en la puerta de todas las empresas de inteligencia artificial del mundo. No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento. Y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza. Quien llevase otros tales en la cabeza. Sancho está diciendo, en el lenguaje del siglo XVII, exactamente lo que dicen hoy los investigadores de desinformación. Solo ves lo que tu programación interna te permite ver. Si tu base de datos está corrupta, tu percepción de la realidad estará corrupta. Da igual cuánta evidencia pongas delante. Cervantes lo sabía. Y lo escribió. Y llevamos 420 años sin escucharle. Si los molinos de viento son la alucinación de IA, lo que viene ahora es algo mucho más profundo. Mucho más inquietante. Y mucho menos conocido. En la segunda parte de Don Quijote, capítulos 22 y 23, publicados en 1615, hay un episodio que los críticos literarios llevan siglos debatiendo sin ponerse de acuerdo. Es la aventura de la cueva de Montesinos. Y cuando lo leas con ojos de 2025, se te va a caer el alma al suelo. Don Quijote decide bajar a una cueva real, que existe en La Mancha, cerca de las lagunas de Ruidera. Sus compañeros, Sancho Panza y un personaje llamado el Primo, lo atan con una cuerda y lo bajan. Pasada media hora, tiran de la cuerda y lo suben. Don Quijote sale con los ojos cerrados, como dormido. Cuando despierta, cuenta que allí abajo ha vivido 3 días completos. 3 días con sus noches. Ha visto palacios de cristal, ha hablado con caballeros legendarios del romancero español. Ha presenciado encantamientos, ha visto a Dulcinea y a sus compañeras convertidas en aldeanas por un mago.
Pero aquí viene la clave que convierte este episodio en algo escalofriante. Sancho y el primo están arriba. Ellos miden el tiempo real. Para ellos, Don Quijote estuvo abajo poco más de media hora. Pero para Don Quijote, dentro de la cueva, pasaron 3 días llenos de experiencias vívidas, detalladas, con conversaciones, lugares, emociones. Ahora piensa en esto. ¿Qué es lo que hace la realidad virtual? Exactamente esto. Te metes en un espacio cerrado, te desconectas del mundo exterior, y vives una experiencia que para ti es absolutamente real, con su propio tiempo, sus propios personajes, su propio espacio. Cuando te quitas el casco, pueden haber pasado minutos, pero tú sientes que has vivido horas. Cervantes describió la experiencia de la realidad virtual, el metaverso, los mundos inmersivos generados artificialmente, con 410 años de anticipación. Don Quijote se pone un casco de oscuridad al entrar en la cueva, se desconecta de la realidad exterior. Vive una experiencia generada por su mente, y cuando sale, ni él mismo sabe si lo que vivió fue real o un sueño. Lo que hace genial a Cervantes aquí, lo que lo convierte en un visionario de primera categoría, es que no resuelve la duda. No nos dice si Don Quijote soñó, si alucinó, o si realmente vivió algo mágico allí abajo. La ambigüedad es deliberada. Incluso el propio Don Quijote tiene dudas. Más adelante, en el capítulo 25, cuando se encuentra con un mono adivino, le pregunta si lo que vivió en la cueva fue real o soñado. El mono, como buen oráculo, da una respuesta ambigua, que parte de las cosas que vio fueron verdaderas, y parte verosímiles. Parte verdaderas, y parte verosímiles. ¿Sabéis lo que es verosímil? Algo que parece verdadero pero no necesariamente lo es. Es exactamente la definición de contenido generado por IA. Verosímil. Parece real. Suena real. Se siente real. Pero no podemos verificar si lo es. Y hay un detalle más que los académicos han debatido durante siglos. La distorsión temporal. Media hora fuera, 3 días dentro. En el campo de la neurociencia y la realidad virtual, esto tiene un nombre: dilatación temporal subjetiva. Cuando estás inmerso en una experiencia virtual, tu percepción del tiempo se altera. Lo que dura minutos puede sentirse como horas. Tu cerebro no distingue el tiempo real del tiempo virtual. Cervantes describió la dilatación temporal subjetiva en una experiencia inmersiva, en el siglo XVII. Algunos investigadores de realidad virtual llevan toda su carrera estudiando este fenómeno. Cervantes lo clavó en un capítulo de novela. Pero espera, que hay una capa más. Y esta es la más profunda de todas. El filósofo Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, publicó en 2003 su famosa hipótesis de la simulación, la idea de que podríamos estar viviendo en una simulación generada por una inteligencia superior, sin saberlo. Elon Musk la popularizó diciendo que las probabilidades de que vivamos en la realidad base son de 1 en 1000 millones. Pues bien, la cueva de Montesinos es exactamente este dilema. Don Quijote entra en un espacio donde la realidad se genera de forma autónoma, donde el tiempo funciona de forma diferente, donde los personajes que encuentra podrían ser reales o simulados, donde la propia experiencia podría ser un sueño, o podría ser la verdadera realidad, y lo de arriba, lo de fuera, lo que Sancho llama real, podría ser el verdadero engaño. Cervantes, en un capítulo de novela escrito hace 4 siglos, planteó el argumento de la simulación con más elegancia que cualquier artículo académico del siglo XXI. Ahora llevemos esto a tu vida diaria. Cada vez que abres el móvil, entras en una cueva de Montesinos personal. Te desconectas del mundo exterior. Te sumerges en un espacio donde el tiempo se distorsiona. Lo que iban a ser 5 minutos se convierten en 2 horas. Ves contenido que tu mente no puede distinguir como real o generado. Y cuando sales, cuando levantas la vista de la pantalla, tienes una sensación extraña, como si el mundo de ahí fuera fuese menos real que el mundo de tu pantalla. Las empresas de inteligencia artificial están construyendo cuevas de Montesinos cada vez más sofisticadas. Agentes de IA que conversan contigo como si fueran personas reales.
Mundos virtuales donde puedes vivir experiencias que tu cerebro procesa como recuerdos reales. Contenido generado que es indistinguible del contenido auténtico. Y la pregunta que Cervantes dejó sin responder, esa pregunta que Don Quijote le hace al mono adivino, ¿fue real o fue soñado?, es exactamente la pregunta que nuestra generación va a tener que responder. Porque a medida que la IA mejora, la línea entre la cueva y el exterior se difumina cada vez más. Y un día, quizás no muy lejano, ya no podremos saber si estamos dentro o fuera. Hay un detalle final de este episodio que me parece sobrecogedor. Cuando Don Quijote sale de la cueva, no está feliz. No está eufórico por lo que ha vivido. Sale triste. Sale confuso. Sale, por primera vez en toda la novela, dudando de su propia percepción. La cueva de Montesinos no le da respuestas. Le roba certezas. Y ese, exactamente, es el efecto de la era digital en nuestra generación. Cada vez sabemos menos que es real. Cervantes lo previó. Y lo que escribió no fue una aventura más. Fue una advertencia. Lo que voy a contaros ahora es, posiblemente, la historia más increíble de toda la literatura española. Y tiene una conexión con la inteligencia artificial tan directa, tan literal, que cuando la entiendas vas a mirar tu teléfono de forma diferente. En 1614, un año antes de que Cervantes publicara la segunda parte de su Quijote, apareció en Tarragona un libro titulado Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, firmado por un tal Alonso Fernández de Avellaneda. Un nombre falso. Una identidad ficticia. Este desconocido había cogido al personaje de Don Quijote, su voz, su personalidad, sus aventuras, y había generado una continuación completa. Un libro entero. Con Don Quijote y Sancho como protagonistas, pero diciendo cosas que Cervantes nunca habría escrito. Moviéndose por lugares que Cervantes nunca habría elegido. Comportándose de formas que contradecían todo lo que Cervantes había construido. Pensad en esto con vocabulario de 2025. Alguien cogió los datos del Quijote original, los procesó, y generó una versión artificial del personaje. Una versión que hablaba como Don Quijote, que se parecía a Don Quijote, que actuaba como Don Quijote, pero que no era Don Quijote. Era un clon. Y la reacción de Cervantes fue absolutamente genial, y es una lección para nuestra época. Cervantes estaba furioso. Tenía más de 65 años, estaba enfermo, y alguien le había robado su creación más importante. ¿Qué hizo? Algo que hoy se consideraría una obra maestra de estrategia comunicativa. Primero, aceleró la escritura de su propia segunda parte, que publicó en 1615. Segundo, y esto es lo genial, incorporó el Quijote falso de Avellaneda dentro de su propio libro. Los personajes de la segunda parte real de Cervantes descubren que existe un libro falso sobre ellos. Don Quijote se entera de que hay una versión falsa de sí mismo circulando por el mundo. Imaginad esto. Es como si una persona descubriera que existe un deepfake de ella en Internet. Y en vez de simplemente denunciarlo, creara un vídeo donde ella misma, la real, confronta y desmonta la versión falsa. Cervantes hizo que la realidad entrara en la ficción para combatir una ficción que se hacía pasar por realidad. Es tan metanarrativamente brillante, que da vértigo. Hay un momento en la segunda parte del Quijote de Cervantes, que es sencillamente magistral. Don Quijote está en una venta y descubre que unos huéspedes están leyendo el Quijote falso de Avellaneda. Les pide que le dejen verlo, lo ojea, y dice, en esto poco que he visto he hallado tres cosas dignas de reprensión. La primera es algunas palabras que he leído en el prólogo. La otra, que el lenguaje es aragonés. Y la tercera, que yerra y se desvía de la verdad de la historia. Don Quijote, un personaje de ficción, está haciendo fact-checking de una versión falsa de sí mismo. Está verificando la autenticidad de su propia representación. Y Cervantes va más allá. En su versión, Don Quijote cambia deliberadamente su itinerario. En la versión de Avellaneda, Don Quijote iba a Zaragoza. Pues en la versión real, Cervantes hace que Don Quijote decida no ir a Zaragoza, específicamente para demostrar que él, el verdadero, es diferente de la copia.
Es un acto de resistencia identitaria contra la clonación. ¿Os dais cuenta de la modernidad de este gesto? En 2025, las víctimas de deepfake cambian sus hábitos, modifican su apariencia, alteran su comportamiento, para diferenciarse de sus clones digitales. Cervantes ya describió esa estrategia de defensa en 1615. El primer protocolo anti-deepfake de la historia está en el capítulo 59 de Don Quijote. En 2025, las estafas por deepfake superaron los 929 millones de euros. Se usaron imágenes falsas de Lionel Messi para promover inversiones fraudulentas. Se clonó la voz de directivos para autorizar transferencias millonarias. Se crearon vídeos falsos de periodistas latinos que nunca dijeron lo que se les atribuía. Y esos vídeos se compartieron miles de veces antes de ser desmentidos. Cada una de estas víctimas vivió lo mismo que Cervantes en 1614. Alguien tomó su identidad, generó una versión artificial de ella y la lanzó al mundo. Y el mundo se la creyó. Pero hay una diferencia crucial. Cervantes tenía una herramienta para luchar, podía escribir. Podía publicar su propia versión, la real, y los lectores podían compararlas. Hoy, con la velocidad de Internet y la sofisticación de la IA, esa ventana de tiempo es cada vez más pequeña. Y en ese espacio, el daño ya está hecho. La lección de Cervantes es clara. En un mundo donde cualquiera puede clonar tu identidad, la única defensa es ser tan auténticamente tú mismo que la copia se delate sola. Cervantes no pudo silenciar a Avellaneda. Pero escribió una segunda parte tan magistral, tan superior, tan verdadera, que el Quijote falso cayó en el olvido. La autenticidad ganó. Pero fue una victoria que costó sangre, sudor y la salud de un hombre que moriría un año después. La pregunta para nuestra generación es, ¿seremos capaces de hacer lo mismo? ¿O la velocidad de la IA nos dejará siempre un paso atrás? Y llegamos al tema más perturbador. El que más me costó procesar cuando empecé a investigar este vídeo. Porque lo que voy a deciros sobre Dulcinea del Toboso va a cambiar vuestra forma de entender no solo Don Quijote, sino vuestra relación con la tecnología. Dulcinea del Toboso es, probablemente, el personaje femenino más famoso de la literatura en español. Don Quijote la ama con toda su alma. La invoca constantemente. Lucha en su nombre. Sufre por ella. Medita cada victoria. Es su razón de ser. Pero Dulcinea no existe. Lo que existe es Aldonza Lorenzo, una campesina del Toboso. Una mujer real, de carne y hueso, que probablemente ni siquiera sabe que Don Quijote existe. Y lo que Don Quijote hace es tomar los datos de esta mujer real, su imagen base, y procesarlos a través de su algoritmo interno, sus libros de caballerías, hasta generar una versión idealizada, embellecida, perfecta. Le cambia el nombre. Le cambia la apariencia. Le cambia la personalidad. Le cambia la historia. Dulcinea es Aldonza Lorenzo pasada por un filtro de inteligencia artificial cervantina. Es una imagen generada. Un avatar. Una creación artificial basada en un dato real, pero transformado hasta ser irreconocible. Y esto es exactamente, lo que hacemos hoy con la tecnología. En 2025, millones de personas interactúan con compañeros virtuales generados por IA. Aplicaciones como Replica o Character AI ofrecen parejas artificiales que son amables, comprensivas, disponibles las 24 horas y perfectas. Perfectas porque no son reales. Perfectas porque están generadas para satisfacer exactamente lo que el usuario necesita oír. ¿Y sabéis qué es lo más perturbador? Que muchos usuarios saben que su pareja virtual no es real, pero la prefieren así. Igual que Don Quijote. Porque Cervantes nos muestra algo demoledor. En el capítulo 25 de la primera parte, Sancho le pregunta directamente a Don Quijote si de verdad cree que Dulcinea es como él la describe. Y Don Quijote responde algo que debería estar en todos los manuales de psicología de la era digital. Píntola en mi imaginación como la deseo, así en la belleza como en la principalidad. La pinto en mi imaginación como la deseo.
Eso es literalmente lo que hace un generador de imágenes de IA. Tú le das una descripción de lo que deseas, y el sistema genera una imagen que coincide con tu deseo. No con la realidad. Con tu deseo. Pero Cervantes lleva esto mucho más lejos, y aquí es donde la novela se convierte en filosofía pura. En la segunda parte, Sancho engaña a Don Quijote haciéndole creer que 3 campesinas que van en burros son Dulcinea y sus doncellas, transformadas por un encantamiento. Don Quijote las mira y no ve nada extraordinario. Ve a 3 aldeanas montadas en burros. Y sin embargo, porque Sancho le dice que una de ellas es Dulcinea, Don Quijote acepta que debe de ser ella, solo que un mago la ha encantado para que él no pueda ver su verdadera belleza. Analicemos esto con ojos de 2025. Don Quijote tiene un prompt en su mente: Dulcinea es hermosa, perfecta, noble. Recibe un output de la realidad: una campesina en un burro. El output contradice el prompt. Y en vez de cuestionar el prompt, Don Quijote cuestiona la realidad. Debe haber un error en la salida, no en mi entrada. Alguien ha manipulado la realidad, no mi percepción. Esto es exactamente lo que sucede cuando la IA se integra en nuestras vidas amorosas. Los algoritmos de las apps de citas generan perfiles optimizados, fotos retocadas, descripciones idealizadas. Cuando conoces a la persona real y no coincide con la imagen generada, ¿qué haces? Muchas personas no cuestionan la imagen. Cuestionan a la persona real. No es como en las fotos, dicen. No es que las fotos mintieran. Es que la realidad falló. Y Cervantes va todavía más allá. A lo largo de toda la novela, Don Quijote nunca busca a Dulcinea de verdad. Nunca va al Toboso a verla. Nunca intenta un encuentro real. Porque en el fondo, quizás inconscientemente, sabe que encontrarse con Aldonza Lorenzo destruiría a Dulcinea. La versión real destruiría la versión generada. Y Don Quijote prefiere la generada. En 2025, hay personas que prefieren su pareja virtual de IA a cualquier relación humana real. Porque la IA no decepciona. No tiene mal aliento. No tiene días malos. No contradice. Es, como Dulcinea, una imagen pintada en la imaginación como se desea. Cervantes lo describió con una precisión aterradora. Y la pregunta que dejó flotando, hace 420 años, sigue sin respuesta. ¿Se puede amar de verdad algo que no existe? Y si se puede, ¿ese amor es menos real que el otro? Si has llegado hasta aquí, ya entiendes que Don Quijote no es un libro sobre un viejo loco. Es un manual de supervivencia para el siglo XXI. Y ahora voy a darte las 5 lecciones concretas que Cervantes escondió en su obra, y que puedes aplicar hoy mismo para no convertirte en un Don Quijote digital. Lección 1. Cuestiona tu base de datos. Don Quijote enloqueció porque solo leyó un tipo de libros. Solo consumió un tipo de contenido. Su modelo se entrenó con datos sesgados, y por eso generaba percepciones sesgadas. En 2025, si solo consumes contenido de un tipo, de una ideología, de una fuente, tu cerebro hará lo mismo. Los algoritmos te encierran en burbujas de información, igual que los libros de caballería se encerraron a Don Quijote. La primera defensa contra la alucinación es diversificar tus fuentes. Lección 2. Necesitas un Sancho Panza. En Escudero es la voz de la realidad. Es molesto, es terco, es poco sofisticado, pero dice la verdad. Todos necesitamos a alguien en nuestra vida que nos diga: esos no son gigantes, son molinos. Alguien que no tenga miedo de contradecir nuestra narrativa. En la era de la IA, donde todo está diseñado para confirmar lo que queremos creer, un Sancho Panza es más valioso que nunca. Puede ser un amigo, un familiar, un colega. Pero necesitas a alguien que te confronte con la realidad cuando tu modelo interno empiece a alucinar. Lección 3. Desconfía de lo perfecto. Dulcinea era demasiado perfecta para ser real. Y no era real. Cualquier imagen, cualquier mensaje, cualquier persona que parezca demasiado perfecta en Internet, probablemente no sea real. Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, Cervantes te diría:
Es Dulcinea, no Aldonza. Es la imagen generada, no la persona real. Lección 4. Sal de la cueva. Don Quijote necesitaba salir de la cueva de Montesinos para volver a la realidad. Nosotros necesitamos salir de nuestras pantallas. La inmersión prolongada en mundos digitales distorsiona nuestra percepción del tiempo, de las relaciones, de nosotros mismos. Cervantes describió la dilatación temporal, la confusión entre sueño y realidad, la pérdida de certezas. La solución que él propone, implícitamente, es la misma que proponen los neurocientíficos hoy: desconectar periódicamente. Subir a la superficie. Pisar tierra firme. Y lección 5. Protege tu identidad como Cervantes protegió la suya. Cuando Avellaneda le robó a Don Quijote, Cervantes no se rindió. Escribió su verdad, su versión, con tanta fuerza y autenticidad que la copia desapareció. En un mundo donde tu imagen, tu voz y tu identidad pueden ser clonadas por IA, la única defensa real es la autenticidad radical. Ser tan profundamente tú mismo, que cualquier copia se delate sola. Pero cuidado, porque hay 3 errores que casi todo el mundo comete al leer este libro. Error número 1. Pensar que Don Quijote es simplemente un loco. Don Quijote no está loco. Está sobreentrenado. Su modelo mental está saturado de datos del mismo tipo, y por eso genera respuestas distorsionadas. Si lo tratamos como un loco, nos perdemos la lección. Cualquiera puede terminar así si consume el mismo tipo de información repetidamente. Tú, yo, cualquiera. Don Quijote no es un caso clínico. Es una advertencia universal. Error número 2. Pensar que Sancho Panza siempre tiene razón. Sancho representa la realidad, sí, pero Cervantes es demasiado inteligente para hacer que la realidad sea simple. A lo largo de la novela, Sancho empieza a creer en las visiones de Don Quijote. Se quijotiza. Empieza a ver posibilidades donde antes solo veía hechos. Y al final, cuando Don Quijote recupera la cordura y quiere volver a ser simplemente Alonso Quijano, es Sancho quien le pide que siga siendo Don Quijote. La realidad pura, sin imaginación, tampoco es la respuesta. Cervantes nos dice, ni la alucinación completa de Don Quijote ni el materialismo puro de Sancho son suficientes. Necesitamos ambos. Necesitamos tecnología y pensamiento crítico. Y hay humanidad. Y error número 3, el más grave de todos. Pensar que nosotros no somos Don Quijote. Cada vez que compartes una noticia sin verificarla, eres Don Quijote viendo gigantes. Cada vez que confías ciegamente en lo que te dice una IA, eres Don Quijote creyendo en Dulcinea. Cada vez que tu percepción del mundo se construye exclusivamente a partir de contenido digital, estás en la cueva de Montesinos. Don Quijote no es un personaje del pasado. Somos nosotros. Todos. Cada día. Si tuviera que resumir lo que hemos descubierto hoy en 3 ideas que te cambien la perspectiva, serían estas. Primera, las alucinaciones de la inteligencia artificial no son un error técnico nuevo. Son la manifestación tecnológica de un fallo humano que Cervantes identificó hace 420 años. La incapacidad de distinguir lo generado de lo real cuando nuestra base de datos interna está corrompida. Don Quijote es el ChatGPT original, y los molinos de viento son la primera alucinación de IA documentada en la historia. Cervantes no describió un problema de ingeniería. Describió un problema de la condición humana. Segunda, la cueva de Montesinos es la profecía más precisa de la realidad virtual jamás escrita. Inmersión total, distorsión temporal, confusión entre sueño y vigilia, pérdida de certezas sobre qué es real. Todo lo que Silicon Valley ha construido en los últimos 20 años, Cervantes lo narró en un capítulo. Y lo narró mejor, porque añadió la dimensión humana que la tecnología siempre olvida, el dolor de no saber qué es verdad. Y tercera, en un mundo donde tu identidad puede ser clonada, tu imagen robada, tu voz replicada, y tu personalidad simulada por una inteligencia artificial, Cervantes nos enseñó la única estrategia que funciona, la autenticidad radical. Escribe tu propia historia con tanta verdad,
que las copias se caerán solas. Avellaneda tuvo su momento. Cervantes tiene la eternidad. Hay algo que me parece profundamente conmovedor en todo esto. Cervantes murió el 22 de abril de 1616, a los 68 años. Murió pobre, enfermo, casi olvidado. No vivió para ver que su libro se convertiría en la novela más traducida de la historia después de la Biblia. No vivió para saber que su loco caballero sobreviviría siglos. Y definitivamente, no vivió para saber que, 420 años después, su novela sería la guía más precisa para entender una tecnología que ni siquiera podía imaginar. Pero quizás lo más bello de todo, es que Cervantes sabía que estaba escribiendo para el futuro. Hay una frase en la segunda parte del Quijote, capítulo 3, que siempre me ha parecido una carta dirigida a nosotros, a los lectores del siglo XXI. Los hijos de las obras no gozan enteramente del privilegio de la nobleza de sus padres, sino en cuanto ellos también son virtuosos. Cervantes nos está diciendo, no basta con heredar el Quijote. No basta con tenerlo en la estantería o en el currículo escolar. Hay que leerlo. Hay que entenderlo. Hay que aplicarlo. Porque su virtud, su verdad, solo funciona si nosotros la activamos. Y en 2025, en plena era de la inteligencia artificial, activar la verdad del Quijote significa algo muy concreto. Mantener los ojos abiertos. Cuestionar lo que vemos. Proteger nuestra identidad. Buscar la realidad por debajo de la generación artificial. Y nunca, nunca, dejar de preguntarnos, ¿estoy viendo un gigante, o estoy viendo un molino? Y ahora te hago una pregunta directa, y quiero que me respondas en los comentarios, porque me interesa mucho tu opinión. Si Don Quijote viviera hoy, en 2025, con acceso a Internet, a inteligencia artificial, a redes sociales, ¿crees que se curaría más rápido al ver que todo el mundo alucina como él? ¿O crees que enloquecería aún más, porque la tecnología confirmaría sus visiones? Escríbemelo abajo. Quiero leer cada respuesta. Y si este vídeo te ha hecho ver Don Quijote, o la inteligencia artificial, con ojos nuevos, compártelo. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Porque esta conversación es demasiado importante para quedarse en un solo canal de YouTube. En el próximo vídeo vamos a explorar otro clásico que esconde verdades que nadie te ha contado. Suscríbete para no perdértelo, activa la campana, y nos vemos muy pronto. Porque aquí, en este canal, no leemos libros. Desciframos los secretos que los genios escondieron para nosotros. Hasta la próxima.